Bien, compatriotas, vamos a empezar la escuela y vamos a dar el tiempo a nuestra expositora, la doctora Alicia Jiménez. Doctora Alicia Jiménez, adelante su tiempo. Bien, gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, encontrándonos en un momento histórico que merece reflexionar y darnos una serie de respuestas a preguntas que todavía están ahí en el ambiente. La primera es, ¿qué ocurrió el 28 de julio de 1821? ¿Qué pasó semanas antes? Y por último, ¿para qué sirvió esa independencia? Son preguntas que están presentes en todo peruano, pero que lamentablemente la historia oficial, aquella escrita con intereses de los grupos de poder, es la que se imparte en las escuelas y llega de manera irreal, tequiversada, por no decir mentirosa o falsiaria, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, y quienes no tenemos la suerte de ingresar a las universidades y dedicarnos a la ciencia histórica, pues simplemente vivimos engañados de una historia falsa en el Perú, sobre todo aplicada para nosotros los peruanos. Merecemos, por respeto a nosotros mismos, saber con objetividad qué pasó, por qué estamos como estamos. ¿Por qué reaccionamos de esta manera en circunstancias tan similares que nos pasó? Frente a ello, tenemos que decir algo muy importante. En nuestra historia oficial se ha tapado de manera mezquina, se ha ocultado con intereses justamente precisos de destruir la indianidad. En nuestra historia oficial no se menciona la participación de nuestros pueblos originarios, quechuas y aymaras. Y hay una pregunta que revolotea también, pero nos han enseñado que en estos grupos de conflicto, en ambos ejércitos, por un lado los realistas, por otro lado los libertadores, estaban los indios. Los pueblos originarios, ahí estaban presentes en ambos bandos. Pues sí, claro que sí estaban presentes. Pero ¿qué respuesta? ¿Por qué? Si nosotros recordamos en el pasado, la conquista hizo algo importante. Los pueblos que entran a controlar y a dominar al pueblo vencido para asegurarse su permanencia de vencedores, lo que hacen es dividirlos. ¿Y de qué manera los dividen a los pueblos vencidos? Dándoles a unos privilegios y a otros no. Y de esta manera, divide y reinarás. Y eso fue lo que hicieron. A los curacas, sobre todo de panacas principales, les dieron una serie de privilegios como educación en los colegios de príncipe, por ejemplo. Le dieron privilegio de mantener una serie de factores, beneficios económicos, de tener sus runas indios a su servicio, como ellos decían, ¿no? Y en la práctica no, pues no perdían esos privilegios a pesar de que ya no mandaban. Estos privilegios con el tiempo, muchos curacas se fueron acostumbrando y veían a los españoles como sus aliados, y más bien a sus hermanos como sus enemigos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el conflicto de este gran movimiento de nacionalismo, y me estoy refiriendo a la gran revolución de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II? Dos curacas de panacas principales lo traicionaron, Choquehuanca y Pumacahua. ¿Por qué? Porque veían ellos que si participaban en esta guerra y la ganaban los españoles, pues ellos iban a perder sus privilegios que por años detectaban dados por los conquistadores. Y por eso
por miedo, por cobardía, por temor, lo dejaron solo a José Gabriel Condorcanqui. Después, Pumacahua se dio cuenta, 10 años después, de lo que había hecho. Quiso reivindicarse, pero ya fue muy tarde. Ocurrió lo que ocurrió, el martirio de nuestro gran héroe rebelde José Gabriel Condorcanqui. Entonces, si nosotros vemos, los pueblos originarios quechuas aymaras vieron pues el pueblo, el común del pueblo, el runa, vio con mucha desconfianza a los españoles, a sus propios curacas, ¿no? Y entre ellos mismos. Había una enorme desconfianza, sobre todo cuando de parte de los españoles venía alguna aplicación, algunos artículos dentro de la ley de Indias que favorecía a los indios. Ellos desconfiaban si efectivamente les iban a aplicar esos beneficios. Desconfiaban también cuando venía un pedido por un curaca, ¿no?, de ellos mismos, a favor de ellos, como en las Cortes de Cádiz, con Demetrio Inca Yupanqui, que planteaba la eliminación del tributo indígena. En las Cortes de Cádiz, 1810, en la Constitución doceañista, 1812. Desconfiaban también. También se volvieron muy desconfiados, desconfianza que hasta el día de hoy lo vemos, hasta el día de hoy lo sentimos. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas hasta el día de hoy sienten mucha desconfianza del gobierno porque siempre han sido engañados, siempre les han mentido, y también de su gente, que llegando al gobierno los engañaron y les mintieron. Entonces siguen, la desconfianza en ellos es natural y es normal, se podría decir, normal. Pero ¿qué ocurrió en 1821? Don José de San Martín, él ya venía desde Buenos Aires con la mentalidad de poner en el Perú una monarquía, porque él no concebía otra forma de gobierno que no sea ella. Él se había formado como criollo en los ejércitos reales de España. Venía con esa formación militar monárquico. No conocía otra experiencia de gobierno más que la monarquía. Y bajo ese criterio, él llega atravesando los Andes, llega a través de las famosas batallas de intermedios con la misma mentalidad, y así se encuentra en un escenario que todo el mundo, los que somos en Lima, estamos en Lima, perdón, conocemos, la Hacienda Punchauca, subiendo, ¿no?, por el Valle del Chillón. Ahí, en la Hacienda Punchauca, él va a tener una famosa entrevista con el virrey La Serna. Y le va a proponer conservar el ejército virreinal, que él siga virrey hasta que llegue el rey un rey de las cortes de Europa. La Serna no era político. No entendió la propuesta de San Martín, pensó que se estaba burlando o que lo iba a usar al virrey, San Martín al virrey. Ya San Martín era un diálogo entre dos personas que no se comprendían. Pero Cochrane, cuando se dio cuenta de lo que hacía San Martín, lo llamó cobarde, traidor, y se retiró de la reunión para preparar a su ejército y entrar a combatirlo a San Martín. Entonces ya se sabía claramente que San Martín no iba a destruir el ejército realista que estaba en la capital. Por el contrario, lo iba a proteger porque pensaba que había que mantener un ejército intacto para entregarle al nuevo rey que venía, que tenía que tener su ejército, y ese ejército pues tendría que ser el ejército realista.
Y cuando llega a Lima, San Martín da la orden que toda la indiada que estaba en los cerros acantonados que circundaban Lima no atacasen y no disparasen nada al ejército realista. Porque el ejército realista tenía miedo a ese ejército de la indiada acantonado en los cerros de Lima, que bordea Lima. Y tenían un miedo, la población criolla, citadina, urbana, tenía miedo que bajaran, decían que si bajaban los indios les iban a matar, que les iban a robar sus cosas, y bueno, había un gran temor, porque la indiada, cuando defendía con todo, no hacía contemplaciones, y ese era el temor que tenían los criollos, los mestizos aculturados y por supuesto los hispanos. De eso aprovechó la Serna para retirar todo su ejército hacia la Sierra Central. Y así es que entra San Martín a proclamar la independencia supuestamente del Perú. Y hay un historiador etnonacionalista, etnocacerista, de los más grandes jamautas, lastimosamente ya no lo contamos entre los vivos, pero ha dejado sus obras, y ahí están. Y me estoy refiriendo al gran jamauta Virgilio Roel Pineda, un erudito en estos trajines de la historia peruana. Y por eso cuando él manifiesta algo, lo hace con conocimiento de causa, con pruebas documentadas de la época. La etnohistoria es una fuente importante para poder investigar hechos como este. ¿Y qué nos dijo en una reunión universitaria el jamauta Roel Pineda? Cuando San Martín estaba pronunciando las famosas frases célebres, ¿no? El Perú es libre, independiente, por la causa, y bueno, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben, lo hizo en estado de opio. Él era consumidor de opio, no por vicio, San Martín, no por vicio, sino que por una herida que había recibido como cadete de la corona española luchando en España, ¿no? Con las otras colonias que tenía España en Europa, y herido de muerte prácticamente. Es así que regresa a América, pero esa herida le producía cada cierto tiempo profundos dolores, terribles dolores, y la única manera de calmar esos dolores era el opio. Con el tiempo se volvió opiómano. No existía la morfina en absoluto. Todavía en esa época no existía. Entonces el opio lo calmaba. Ese motivo también lo conoció Bolívar. Sabía Bolívar, y por eso que Bolívar, cuando manifiesta que dos soles no pueden brillar en un mismo sol, le está diciendo diplomáticamente a San Martín que tenía que retirarse de estos escenarios, porque además en esas condiciones peligraba cualquier orden de batalla venida de una persona en ese estado anímico o de salud. San Martín lo comprendió efectivamente, y por eso que él se retira del Perú, y dejando el escenario libre a Simón Bolívar. En realidad, ¿ustedes conocen de alguna nación, de algún pueblo o un país que se haya liberado, ¿no?, de la opresión de ser colonia sin disparar una balita, sin haber liberado una batalla o librado una batalla? Vayan pensando. Mi respuesta es no. Entonces, 1821 no hubo ninguna batalla. No se disparó absolutamente ni una varita ni el ruido de un sable. Nada en absoluto. Fueron 3 días de borrachera, de fiestas, francachelas, como se dice, ¿no?
no significó nada, porque el ejército hispano y el virrey todavía estaba intacto, todavía seguían mandando, seguían gobernando. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando en una fecha como hoy, 28 de julio? Nada, porque tuvimos que esperar recién hasta 1824, que en los primeros meses de 1824 se empezaban a formar y a envalentonarse por los pueblos, por las comunidades, las guerrillas peruanas, las montoneras y quichanas, los pueblos indios a armarse y agruparse, como así lo fue en la batalla de Junín, que 700 indios a caballo se presentaron y que fueron prácticamente los que dieron el triunfo en la meseta de Cerro, el Cerro de Pasco. Y le voltearon la tortilla los españoles al engreído Carratalá. Y entonces miren ustedes, eso ya estaba ocurriendo, no en 1821, el enfrentamiento duro fue en 1824. Junín abre las puertas para el triunfo definitivo de Ayacucho, 9 de diciembre del mismo año, donde ahí las fuerzas de la población indígena que estaban tanto en el lado independiente como con las grandes montoneras, y Marcelino Carreño y todos estos comandantes de la guerrilla peruana, ¿no? Y los otros, sus hermanos indígenas del lado realista, al verse que no podían enfrentarse entre dos hermanos frente a frente, se fueron y desertaron del ejército hispano y se sumaron al ejército independentista. La población indiana fue la que dio el triunfo de la independencia peruana, más allá del ejército de los rotos, de los llaneros, de los colombianos, de los charros y de los gauchos que participaron, fue el ejército peruano. La mayor mortandad se dio en el ejército peruano, que lucharon sable a sable directamente. No tenían artillería, poca caballería, pero sí valentía y decisión, que le voltearon pues la tortilla, como decimos, a los españoles o al ejército independentista, realista, que ya estaba desmoralizado en Ayacucho sobre todo, después de la derrota que sufrieron en Junín. Entonces, si nosotros analizamos a grosso modo, como lo estoy tratando de hacer por el tiempo que tenemos, 1821, 28 de julio, no pasó nada. Fue una fiesta de borrachera entre quienes se quedaron para salvar sus propiedades, los españoles, los criollos, hispanistas, y el ejército libertador de los Andes, que era un ejército de mercenarios, porque ellos no entraron por amor a la justa de las independencias de los pueblos de América, sino eran pagados, eran soldados pagados por la aristocracia criolla independentista, ¿no es cierto? Y por algunos que por intereses comerciales necesitaban estar protegidos en la nueva república. Porque el otrora Tribunal del Consulado, poderoso institución económica de la colonia, en la república se convierte en lo que hoy es en la Cámara de Comercio y por lo tanto lo que hoy llamamos la CONFIEP. Entonces, ven ustedes de que no hubo nada el 28 de julio de 1821, más allá de que las fiestas acostumbradas como carnavales. Esto es en líneas generales lo que puedo responderles a ustedes, ¿no?, sobre la fecha que hoy nos ha recordado, y sobre todo también lo que realmente en este año de 1824 sí debemos celebrar nuestra real y verdadera independencia. En todas las regiones, en todos los pueblos, en los rincones del Perú, tenemos que celebrar el 9 de diciembre
nuestra real y verdadera independencia, no esta del 28 de julio, que a la larga también se ha convertido en fiesta de carnavales. Los desfiles ahora son cualquier cosa, cualquier disfraz, menos una fiesta, un desfile patrio. Ya no lo es, porque están reflejando lo que fue en la historia. De una manera u otra, la ironía de la vida se nos presenta. Hasta aquí me voy a quedar para escuchar algunas invocaciones, participaciones de ustedes, y veo que ya llegó el compatriota Máximo Grillo, que seguramente completará algunos momentos de mi intervención que no lo he tocado por la brevedad del tiempo. Gracias. Gracias, doctora Alicia Jiménez, por su exposición de la historia de nuestro país. Ahora vamos a darle el tiempo a nuestro siguiente expositor, el doctor Máximo Grillo Annunziata. Doctor Máximo Grillo, active su audio. Adelante su tiempo. Buenas noches, compatriotas. Disculpe la tardanza en incorporarme, pero he estado analizando el discurso estúpido de 5 horas de Dina la asesina, ¿no? Que ya vamos a tener oportunidad de desmenuzarlo, porque ha sido un acto de cinismo y de traición lo que esta mujer ha dicho. Para darles un ejemplo de lo que ha dicho, y ustedes lo comprendan, ha hablado de Chavimochi, la gran delegación de Chavimochi. Pero esos terrenos que a nosotros nos va a costar dinero, porque se está haciendo con plata del Estado, ¿verdad? No es para el campesino, compatriotas, no es para el campesino. Va a ser entregado a las empresas agroexportadoras extranjeras, que se van a llevar toda la comida, ¿no?, al extranjero, ya que todo lo que producen lo exportan, mientras el pueblo peruano se muere de hambre, que tiene 70% de niños con anemia, ¿no?, y 90% de mujeres que pagan la maternidad tienen anemia, y tenemos el primer lugar del mundo la tuberculosis multidrogoresistente. Ese mensaje de 5 horas, en uno de estos días vamos a tener que analizarlo. Entrando en el asunto que nos concierne, miren, compatriotas, la traición en el Perú comenzó con la llegada de los españoles y por consiguiente con la fundación del Perú como identidad. El primer gran traidor, ¿quién fue? Filipillo, pues. Filipillo, a cambio de los vidrios de colores que regalaban los españoles, se convirtió en traidor, en delator, ¿no?, y fue uno de los causantes de la muerte de Atahualpa, porque fue Filipillo el que dijo a los españoles que Atahualpa había mandado agentes para hacer un levantamiento de todo el territorio. Y eso se ha mantenido a través de toda nuestra historia. En 1812 se lleva a cabo la rebelión independentista de Crespo y Castillo, que junto con el alcalde de Huánuco y con el curaca se levantan en armas con la intención de reconstruir el Tahuantinsuyo, y que fueron vencidos. Y antes de ello, en la rebelión de Manco Inca, ¿no?, que derrota a los españoles y manda a Cusi Yupanqui a que cerque Lima. Pero los incas fueron derrotados en la batalla de Puruchuco. Puruchuco fue la que está acá al final de la avenida Javier Prado. Pero, compatriotas, a Cusi Yupanqui, a Manco Inca, no lo vencieron los españoles. Lo vencieron y lo derrotaron los indios de Guayas, de la cacica Contalhuacho, madre de la mujer de Pizarro y amante de uno de los soldados de Pizarro. Y esta mujer miserable, traidora, era Dina Boluarte de esa época, a cambio de las prestaciones sexuales, a cambio de los préstamos del pene del español, se prestó
aplastar a las tropas incas en la batalla de Puruchuco y derrotar a Manco Inca. Y selló el fin del Tahuantinsuyo. Y esa traición también estuvo presente, porque la rebelión de Huánuco, de Crespo y Castillo, fue derrotado, compatriotas, por las tropas realistas. Pero, compatriotas, ¿qué tropas eran esas? Los militares del virrey eran peruanos, porque españoles eran solamente los altos oficiales. Esos peruanos, esos militares peruanos, apartaron la rebelión de Crespo y Castillo, lo fusilaron a Crespo y Castillo, al alcalde de Huánuco, y quemaron, tras estrangulado, al cacique. La traición, ¿verdad? Y eso se repite, compatriotas, ¿no?, en la rebelión de Tupac Amaru. A Tupac Amaru nunca lo capturaron los españoles. Fue entregado amarrado, encadenado, los mismos cusqueños que se habían comprometido con Tupac Amaru en apoyar la rebelión. Y cuando la rebelión se desata, se echaron para atrás y lo dejaron solo. Y no solo que se echaron para atrás y lo dejaron solo, sino que cuando Tupac Amaru se retira después de la derrota, estos indios cusqueños lo apresan, lo amarran y lo entregan al virreinato. A cambio de esta acción miserable y despreciable, los que entregaron a Tupac Amaru a los españoles recibieron una pensión vitalicia de parte del virreinato. Le dieron un sueldo mensual, les pagaron toda su vida por haber entregado a Tupac Amaru. Choquehuanca visitó a Tupac Amaru cuando estaba detenido, ensangrentado, encadenado, quebrado, y fue a visitarlo a la cárcel para burlarse de él, para escupirlo y para patearlo. Eso está en la historia, pues, compatriotas. La traición siempre ha estado presente. Lo que estamos viviendo ahora, eso no es ninguna novedad, forma parte de nuestra historia. Cuando estalla la guerra de independencia, ¿qué pasó, compatriotas? Las fuerzas realistas eran 16.000 efectivos. De esos 16.000 efectivos realistas, ¿cuántos eran españoles? ¿Cuántos? 24. 24, compatriotas. Todo el resto eran militares peruanos que se oponían ferozmente a la independencia. Y esto llegó a tal extremo que Sucre ordenó atacar y quemar y destruir la ciudad de Huanta, porque la ciudad de Huanta mandaba tropas y dinero a las fuerzas realistas. Las fuerzas libertadoras eran todos extranjeros, más unas montoneras indias que pelearon con mucho coraje y con mucho valor. Se celebra la batalla de Ayacucho como la batalla del Día del Ejército Peruano. Pero si el ejército peruano fue derrotado en la batalla de Ayacucho, ¿quiénes los derrotaron? El llamado Ejército Libertador y las montoneras indias, que eran extranjeros los libertadores, y mientras que los militares peruanos luchaban contra la independencia. E incluso en el ejército realista habían batallones compuestos de puros negros que luchaban ferozmente a favor de su propia esclavitud y de su propia humillación. Trufada la independencia, por lo menos trufada entre palabras, ¿verdad? ¿Quién asume el poder? Torretarde. ¿Qué hace Torretarde cuando van a hablar con él los caciques de Cajamarca y otros? Les dice bien claro, la independencia no es para los indios ni es para los negros. Y se da una ley por la cual en Lima solo podían vivir los que hablaban castellano. Fuera de acá los sabanos, los aymaras, los quechuas, etc. Solo los que hablaban castellano podían vivir
en la ciudad de Lima y llegaron a hacer una muralla alrededor de toda la ciudad para que los indios no entren a Lima. Eso está en la historia, pues, compatriotas. ¿Qué independencia fue esa? No fue ninguna independencia. Eso fue simplemente un cambio de la opresión. Los criollos, los mismos que apoyaron al ejército realista, los mismos que se identificaron con España, los mismos como mi abuelo que pidió un príncipe para que viniera a gobernar el Perú después de haber sido declarada la independencia. Esa es la gente que hasta ahora, bajo una forma u otra, domina este país. ¿Acaso no han escuchado las palabras del congresista fujimorista de Sasaúdo cuando piden expulsar a los aymaras de Puno? O a Dina Boluarte. ¿Qué dijo Dina Boluarte? Puno no es el Perú, dijo. Y si Puno no es el Perú, los puneños no son peruanos, pues, fuera de acá. ¿Y a quién van a entregar ese territorio? Según los planes del sionismo, poner una base judía en Puno para poder exportar el litio y el uranio que necesitan para sus planes nucleares. Miren cómo esas estructuras de poder de la época de los españoles se mantiene hasta ahora. Miren cómo ese odio a nuestro pueblo de la época de los españoles se mantiene hasta ahora. Y miren cómo esos traidores que lucharon contra la independencia y contra nuestro pueblo se siguen manteniendo hasta el día de hoy. No ha cambiado nada, compatriotas. Es la misma vaina. Cuando escuchaba ahora la posición de la Boluarte, que habló 5 horas, ¿no? Y escuchaba sus presuntas propuestas, yo me hacía una pregunta. O sea que esta mujer está planteando entregar lo único que tenemos, que son nuestros recursos naturales, ¿verdad?, al poder extranjero. Ah, Chavimoche dice, hay que entregarlo a los inversionistas. Pero ¿qué inversionistas son los que se van a comprar 2.000 hectáreas en Chavimoche? No van a ser los campesinos, pues, compatriotas. Son las empresas transnacionales. Hablan de la explotación, de que va a levantar Tía María y se va a acelerar todos los yacimientos minerales. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a tener la propiedad de esas minas? Las empresas extranjeras, pues, compatriotas, que además va a dejar el suelo pelado cuando se hayan llevado todos los minerales, porque los minerales no son eternos. Como decía en el domingo pasado una de las profesoras que participa en nuestra escuela, ella ha visto cómo cierran la carretera central por horas y horas para que pasen caravanas y caravanas de gigantescos camiones llevándose el mineral a cambio de nada, compatriotas, porque las mineras en el Perú están exoneradas de impuestos. Y no solo que están exoneradas de impuestos, sino que todo lo que gastan en insumos y maquinarias debe ser devuelto también mineras. O sea que no solo que no pagan impuestos, sino que más encima le regalamos plata, pues, ¿no? Díganme, compatriotas, ¿eso se llama independencia? En absoluto, por compatriotas. La traición siempre ha estado presente y eso adquirió mucho más relevancia cuando se planteó la guerra con Chile. Imagínense, compatriotas, ¿en qué lugar de la historia universal se ha visto que un presidente diga, ¿saben qué cosa? Voy a comprar armas y se lleva dinero suficiente para comprarse nada más ni nada menos que toda una escuadra de guerra y nunca más regresa se tira la plata? ¿Dónde se ha visto que Piedra venga y diga y le pida permiso a los chilenos para tener un pasaporte para en plena guerra y ocupación quitarse del país y largarse a Europa? Eso no tiene antecedentes en la historia universal, solamente ha pasado en el Perú, ¿verdad? ¿En qué país se ha dado, compatriotas? ¿En qué país se ha dado que en la batalla de Arica el coronel Leiva, de puro maricón, nunca fue a respaldar a Bolognesi en el combate del Morro? ¿Qué más pasó? El coronel Belaúnde, la noche anterior de la batalla, agarró su caballo y se salió corriendo del Morro de Arica junto con su gente para no pelear, por miedo. Se mariconeó.
Mientras que Hermole, el ingeniero que había minado el Moro para hacer volar a los chilenos, se fue donde los chilenos y le entregó los planes de donde estaban las minas. Esos episodios, compatriotas, solo han pasado en el Perú. No recuerdo que en otros países haya pasado por el estilo. Y sacrificaron a los héroes del modo de Arica, entre ellos a Bolognesi. La expresión más clara de lo que yo le digo es lo que dijo la madre de Afonso Ugarte. Cuando va a las otras madres y le dicen, ¿por qué no manda a tus hijos a Europa como os he hecho yo? Y ella le dice, si todos se van a ir a Europa, ¿quién va a defender el Perú? Mientras a mí mi madre me mandaba a pelear, acá las madres mandaban a sus hijos a Europa. ¿Se dan cuenta, pues, compatriotas, que esa conducta histórica es la que se mantiene en la actualidad? Se había dicho y se había coordinado, porque ustedes hagan una idea, que el movimiento, la alianza de los movimientos regionales se iban a sublevar en todo el territorio nacional, protestando que los hayan borrado del mapa con la ley del Congreso y ya no puedan postular. Ya en el día jueves pasado, esta famosa alianza de movimientos regionales acordaron no apoyar la marcha y sabotearla, compatriotas. La marcha fracasaron. Ahí está, pues, compatriotas. Eso es lo que dice nuestra historia reciente. Una historia que tiene 4 días. El día jueves, movimientos regionales que pusieron el grito en el cielo porque ya no pueden postular, armando un partido que se habían comprometido a ponerse a la cabeza de la movilización del 27, 28, 29. El día jueves dijeron, no, ya no vamos a participar, se acabó, no vamos a ir, ni vamos a organizar nada. Así es, compatriotas. Ustedes han leído, compatriotas, la toma de Arequipa por el ejército chileno. Los militares peruanos en Arequipa, cuando supieron que se acercaban tropas chilenas, huyeron en desbandada, desertaron en masa, ¿no? Y aquellos oficiales valerosos que intentaban organizarlo para enfrentarse a los chilenos, la misma gente, los mismos oficiales y la misma tropa los mató a tiros. Así, y no solamente desertaron en masa, desaparecieron del mapa, sino que le entregaron a los chilenos el arsenal que había en Arequipa, que era el único arsenal que tenía fusiles de repetición Remington y tenía cañones Krupp. Y los chinos se lo llevaron todo ese armamento nuevecito, virgencito, que no había disparado ni una bala. Eso hicieron los militares peruanos en Arequipa, compatriotas. ¿No? Hablemos, compatriotas, hablemos de Huamachuco, donde los chilenos vencieron a Cáceres. ¿Pero por qué lo vencieron, compatriotas? Cáceres no iba a presentar combate. Se estaba retirando, de acuerdo a su táctica, hacia el norte. ¿Qué hicieron los militares peruanos dirigidos por Miguel Iglesias? ¡Bum! Le cerraron los caminos y las vías para escapar al norte. Y lo encajonaron a Cáceres. Ahí murió el tío de mi padre, José Mercedes Puga. Mi padre era Grillo Puga. José Mercedes Puga era el brazo derecho de Cáceres y murió en la batalla de Huamachuco. No, compatriotas, no lo mataron los chilenos. Lo mataron los militares peruanos aliados de los chilenos por orden de Miguel Iglesias. Leoncio Prado nunca fue capturado por los chilenos, compatriotas. Lo entregaron los militares peruanos y eso lo dice Cáceres en sus memorias de la leña. Búsquelo, que ahí están. Me acuerdo que mi madre me dijo, hijo, el Perú es tu patria. Si tienes que morir, pero el Perú muere. Si tienes que matar, por el Perú mata. Pero ten cuidado, porque la traición siempre ha estado presente en la historia de este país. Y se fue a la biblioteca, sacó el libro de la memoria de Cáceres y me dijo, ahí Cáceres lo dice. Leoncio Prado fue entregado por los peruanos a los chilenos para que lo fusilen. Es decir, compatriotas, lo que estamos viendo en la actualidad, el fujimorismo traidor, el Vladimir Sagún traidor, la Dina Boluarte traidora,
Eso es una constante en nuestra historia, compatriotas. Lo único que hace la diferencia a esa historia miserable es el etnocacerismo y en nuestro líder Antauro. Al mismo Antauro pretendió traicionarlo y traidor Paiche. Al hombre que ha sufrido 19 años de cárcel por querer salvar a la patria, por querer salvar al pueblo, el hombre que se ha levantado 2 veces en armas para defender los intereses nacionales y los derechos del pueblo, traicionado por su hombre de más confianza, que está el país. Si no erradicamos la maldita traición tradicional de nuestro país, compatriotas, no vamos a llegar ni a la esquina. No vamos a llegar ni a la esquina, compatriotas. Y el Perú tiene un gran drama, que también me lo explicaba mi padre y me lo explicaba mi madre. Nos decía, el problema de este país es que su clase dominante, étnicamente, no tiene nada en común con el resto del pueblo peruano. Por consiguiente, este no es su pueblo. Y si este no es su pueblo, entonces este no es su país. Pues. No lo ven como propio. Pues. Simplemente lo ven como negocio. ¿Cómo es posible que tengamos, como han dicho hace 15 días, el último lugar del mundo en el coeficiente de inteligencia, el último lugar del mundo en educación, primer lugar del mundo en tuberculosis, en mucho de drogas existentes, 70% de los niños anémicos, 90% de mujeres que paren anémicas, primer lugar del mundo en consumo de pasta básica? Compatriotas, eso es producto de la labor de una clase dominante y de una clase política totalmente prostituida. ¿Cómo es posible que la izquierda marxista-leninista del Congreso se alíe con el fujimorismo, con la derecha, para joder al país, para arruinar a nuestro pueblo? Sale la DINA hoy día diciendo se va a aumentar el sueldo mínimo. Ah, qué bien. ¿Cuánto te van a aumentar? 80 soles. 80 soles más a tu sueldo, ¿te resuelve el hambre de tu casa? Se están burlando del pueblo, pues, compatriotas. Vamos a aumentar los jubilados. ¿Cuánto va a aumentar los jubilados? Otros 80 soles. ¿Eso resuelve el problema de los jubilados? Eso es lo que está haciendo, compatriotas, la clase dominante que está en el Congreso. Lo que ha pasado en el Congreso es único de estudio universal. Nunca se había visto que la presunta izquierda marxista leninista se alíe con la derecha, ¿no? Se alíe con el fujimorismo, se alíe con Acción Popular, con el PPC y con todo el mundo para defender ¿qué? Los intereses de la patria. ¿Para defender qué? Los derechos del pueblo. No, para defender lo bien que están ganando en el Congreso, ¿verdad? Los billetes y las gollerías y privilegios que tienen como congresistas y que el país se vaya al carajo. Eso es lo que estamos viendo nosotros, compatriotas. Y eso no viene de ahora, es una larga historia. Viene desde la llegada de los españoles a nuestro país. Imagínense, pues, compatriotas, imagínense cómo que se supone que debían defender a la patria y luchar por la independencia, como es el caso de los militares peruanos, luchaban a favor de los españoles. Les repito, de los 16.000 hombres del ejército realista españoles solamente eran 24. Eso te da un panorama, compatriota, de cómo ha sido la historia de nuestro país y cómo eso se mantiene hasta ahora. Por eso, compatriotas, tenemos que desarrollar la ideología del etnocacerismo. La misma imbécil de la Dina Boluarte hace 24 horas declaraba hay que abandonar las ideologías. ¿Qué cosa es una ideología, compatriota? La ideología es una concepción de la sociedad y del mundo, de la cultura. Si tú no tienes un concepto de la sociedad, del mundo, de la cultura, de la educación, entonces eres un animal, pues, ¿no? Si te piden que no tengas ideología, te estás pidiendo que te conviertas en un animal, pues, no tienes concepto de nada.
Por eso, pues, compatriotas, he combatido con todo lo que tiene a sus manos y a su alcance la ideología del etnocacerismo, porque solamente nosotros tenemos la llave de la solución, y solamente Antauro es el hombre que puede resolver la tragedia histórica del Perú. Si no tenemos una identidad etnonacionalista, no somos nada, compatriotas. Si no tenemos una identidad con nuestras culturas, entonces no somos nadie. Nadie. Somos unos huérfanos en cuanto a ideología, en cuanto a nacionalismo. De allá la importancia de la lucha ideológica. Lo que estamos teniendo que hacer, no estamos por el billete, compatriotas. Mire, compatriotas, si yo hubiese querido, ahora sería millonario. Con mis 7 títulos universitarios, con mis 4 doctorados, mis 37 libros, mis 6 premios científicos, si me hubiese vendido, me hubiese largado, ¿verdad? Y si hubiese querido, me hubiera hecho millonario. No lo he hecho, compatriotas. Primero, porque soy un hombre digno. En segundo lugar, porque siempre he sido un nacionalista. Y si me he ido al etnocacerismo, es porque he tenido la capacidad de identificar quién es el patriota y dónde está la línea política correcta. Solo el etnocacerismo, solamente Antauro nos puede sacar de la situación que nos encontramos. ¿Cómo es posible, compatriota, que seamos el país de América del Sur con el mayor porcentaje, la mayor tasa de analfabetos? Eso nos convierte en la vergüenza de América, compatriotas. ¿Cómo es posible que hayamos tenido la mayor cantidad de muertos y enfermos por COVID de todo el planeta Tierra durante la pandemia? Eso es fracaso, compatriotas. Es fracaso no solamente de la medicina, es el fracaso del país. Y todo eso tiene que acabar, profesor. ¿Quién no va a acabar? ¿Los apristas? ¿Acaso estos pendejos no han estado veces en el gobierno y solamente han robado? ¿Qué lo va a hacer? ¿El PPC, AP? ¿Qué va a hacer el Fujimorismo que nos mató de hambre? ¿Qué el Fujimorismo que según el procurador de la República se robó 6.000 millones de dólares del país y se robó? Por eso, pues, compatriotas, se requiere tener una ideología y una capacidad de análisis. Lo que ha dicho la profesora Alicia es cierto, compatriotas. En nuestra historia, la atención ha estado presente en nuestra historia. Los únicos que a la final sacaban la cara por este territorio han sido los indígenas, compatriotas, los que sacaron del pecho, no solo en la guerra con Chile, los que han sacado el pecho en la guerra de la independencia, y los que han sacado el pecho en todas las vueltas que hemos tenido que observar y presentar. Conclusión, compatriotas, solo el etnocacerismo es una alternativa patriótica y nacionalista. Y esa es nuestra misión. Con Antauro y el etnocacerismo salvaremos a la patria. Gracias. ¿Dónde está Fiori? Claro. Vamos a dar, gracias doctor Máximo Grillo por su exposición, vamos a dar el tiempo a la compatriota Marlene Ortega. Compatriota Marlene Ortega, active su audio. La escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compatriotas. Buenas noches a nuestros maestros, el doctor Grillo y la doctora Alicia. Realmente expresar lo que uno siente
en este 28 de julio en el que masivamente dizque se conmemora la, la independencia del Perú, es lamentable, ¿no? Duele el corazón de ver la continuidad de un constante engaño y poner en evidencia, ¿no? Porque en esta fecha recibimos un mensaje presidencial y poner en evidencia ese pacto infame entre la política corrupta que están practicando estos politiqueros de ahora, que supuestamente mediante un proceso electoral eh, llevan la representación del pueblo peruano. Es triste decirlo, pero lamentablemente, como nuestros maestros nos han indicado, en el Perú se ha vivido una constante traición y es loable reconocer que siempre ha sido el pueblo peruano, el que ha tenido que defender a su patria, a su nación, su cultura, y se ha demostrado así. Y quisiera pedirles disculpas a ustedes porque me gustaría expresar algo que ocurrió en mi familia. Como ustedes saben, yo soy quechua. Mi comunidad, Capajanco, era pues una comunidad gobernada por los Janco, mi abuela, mi bisabuela, y ella no viví mucho con ella, solo hasta los 10 años, pero en ese corto tiempo que yo viví con mi abuela, pude entender, comprender y ahora reconocer el, el compromiso de Antauro. Y si tengo la ideología que ahora manifiesto, amo al Perú, soy peruana, soy quechua, soy campesina, tengo, tengo un resquemor de ADN en contra de España. Mi abuela lo manifestaba. Decía, nada de lo que es blanco es bueno. Por lo tanto, ella en su ignorancia, ella era analfabeta, pero era muy sabia, ella en su ignorancia no quería nada blanco. Decía, si lo blanco se mezcla con nosotros, resulta muy malo. En quechua decía, ¿no? Chayacamano valencho. No sirve. Si lo blanco se junta con lo nuestro, no vale. Entonces, ella separaba las alpacas blancas, las suri, no permitía que haya un cruce de colores. Eso yo lo sé porque yo lo viví. Ahora puedo entender lo que mi abuela quería decir. Y, y en mi comunidad, el pueblo organizaba corrida de toros. Y, y los toreros salían de la comunidad. Y mi abuela, como era representante de la élite de la comunidad, los repudiaba. Decía, estos sinvergüenzas se prestan a lo que han traído los blancos, a esas vacas, a esos toros que matan a la gente, a estos se ponen ahí. Dice que es para, en quechua decía, no, dice que ellos también quieren aparentar ser igual que los blancos
pero mira dónde se ponen de toreros. Y mi abuela decía, miren cómo era la interpretación que ella tenía, ¿no? Estos toros no son nuestros, nuestros son las ovejitas, las llamitas, las alpacas. Eh, estas nuestros animales son, pero estos toros no, porque esto han traído los españoles, esto destruye el pasto, esto malogra, esto comen demasiado y no es como las alpaquitas y también decía, ¿no? Ensucian, porque las vacas lanzan el excremento donde pueden y ensucian todo, pero las alpaquitas no, las alpaquitas tienen lugares específicos donde van y ponen su excremento. Son limpias, decía mi abuela. Entonces, cuando mi abuelo Ortega, que era español, ah, traía vacas, ella los castigaba, no los dejaba, los encerraba hasta las 11 para que no coman todo. Y un día yo le pregunté, ¿no? ¿Y por qué tú te has casado con mi abuelo? Que él es blanco, es el español, es ojos verdes, y tú siempre dices que los blancos son malos. Ah, no, me dijo, y ahí me contó algo que yo quiero compartir con ustedes. Cuando los blancos llegaron acá, nos quitaron todo. Y ella decía, nuestras tierras eran desde el Cunurana hasta el Pocpoqueya, era nuestro. Y estos nos quitaron. ¿Y qué forma decidió mi padre de recuperar nuestras tierras? Que yo me casara con un español, así de simple, y de esa forma recuperaremos nuestras tierras. En ese momento tenía yo 10 años, no entendía mucho el asunto, pero ahora sí entiendo la ideología. Lo que dice nuestro maestro Grillo, la doctora Alicia, esa mezcla de algunos nativos con los españoles generaron traidores, porque son, como mi abuela decía, estos no tienen patria, no tienen Dios, estos no entienden nada, porque son una mezcla de lo malo de España con lo malo de nuestra tierra. Nosotros también tenemos malos, y esos son. Y esa era la forma en que mi abuela explicaba el actuar traicionero de, de la gente que supuestamente debía ser de nuestra comunidad, pero que en la guerra traicionaron, ¿no? Y decía mi abuela que cuando el Inca perdió la guerra, se refería a Tupac Amaru, ahora saco conclusiones, pero ella decía, ¿no? Cuando el Inca perdió la guerra, fue porque estos sinvergüenzas, estos lo traicionaron. Y a nosotros, a su pueblo, a su raza, estos mismos nos empezaron a perseguir y a exterminarnos a toda nuestra familia. Y se refería a los hijos de los, como ella decía, ¿no? De los blancos malos y los de nuestra tierra malos. Y así fue. El exterminio que hubo en la comunidad de donde mi abuela fue total. Murieron, dice, todos los jancos, todos los Jesper, ¿quiénes quedaron? Solo mujeres, mi abuela y mi bisabuela. Pero los verdaderos defensores de nuestra comunidad, los varones, murieron todos, fueron exterminados por los españoles y los malos, los choctos que decían, ¿no? O sea, le decía chocto así, esos choctos, que son mezclas, esas mezclas malignas, esas mezclas mataron a mi padre, mataron a mis hermanos, ellos conocían todo. Y dice mi abuela, ella contaba, ¿no? Que se salvó porque era mujer, pero que además en el campo, en las comunidades existen las cocinas grandes de barro. Oncha le dicen. ¿Qué habían hecho? Mi abuela tendría unos 4 o 5 años. La
la metieron dentro de la concha y ahí la taparon con barro. Ella decía, conchapi yutajmi. A mí me yutaron, ¿no? Yutajmicani. Me embarraron, me taparon dentro de la concha, porque si no, me mataban también. O sea, el exterminio que vino después de Tupac Amaru fue brutal. Prácticamente se salvaron en la comunidad poquísimas personas y todas mujeres, y así fue la triste historia de nuestra etnia, de nuestra tierra. Eso mismo ocurrió en todo lugar. Yo estoy contando solo la comunidad Apajanco, que está ubicada entre Sicuani y Ayaviri, Juliaca, ¿no? Eso era así. Ahora estamos viendo lo mismo. Peruanos, y algo que nos causó gracia ahora fue que el congresista apurimeño, un luchador social que hablaba de justicia social, de no sé qué, de no sé cuántos, convertido en aliado del fujimorismo. ¡Qué vergüenza! Todos los repudiamos, pero a él ya no le importa porque ya toda su familia se trasladó a Lima, ya toda su situación, todo está en Lima. ¿Se imaginan semejante traición a los intereses de nuestro pueblo? Y a ellos parece normal. Y ahora yo, a esta edad, veo las palabras de mi abuela y entiendo lo que significa chocto, blanco malo y nativo malo. Entre esos dos generaron toda la situación de traición. A ellos no les importa nada. Ellos no piensan en su tierra, no piensan en nada. Solo quieren parecerse a estos blancos malos, pero en sí se sienten despreciados por los malos, porque ni siquiera los quieren. Los utilizan, son capaces de humillarlos. Mi abuela decía, les dan un latigazo y agarran y besan la punta del látigo, pensando que el que les está dando de látigos va a sentir algo de compasión por ellos, cuando lo único que sienten es desprecio y maltrato. Pero sí, lo único que quieren es parecerse a los españoles, pero nunca los van a lograr porque a ellos los desprecian, los manipulan. Sin embargo, nosotros no los queremos. Los españoles tampoco los quieren. Entonces estos son unos parias que viven peor que los animales. Estos no tienen conciencia, no tienen ningún tipo de sentimiento. Por eso les dicen choctos, ¿no? O sea, no es duendes, títeres, mezclas deformes. Eso significa chocto. Y así es lo que ocurrió. Y ahora rindo homenaje sincero a mis ancestros, a mi abuela, a mis padres. Ya no están conmigo, ya nos dejaron. Pero ese sentimiento, ese amor por nuestra patria y por nuestra tierra, mi abuela se arrodillaba y besaba la tierra porque decía es nuestra madre y nos da de comer. Espero que la conciencia nacionalista que pregonamos ahora pueda aprender en este, de repente, campo estéril, pero como decía al compatriota Pando, aún hay esperanza. Y esa esperanza es que nosotros podamos difundir el genuino amor patriótico y que no representa esa payasada del 28 de julio en la cual, como explicaron nuestros maestros,
hasta en estado opiácico empezaron a pronunciar la palabra libertad. Muchas gracias. Este día es en realidad muy negro para nosotros. Nosotros que fuimos explotados, exterminados y expulsados de la tierra que nos pertenece. Y ahora, como dice el maestro Grillo, eso es cierto. Ahora sigue igual y peor. Pero hay esperanza. Fuimos los que dominamos los Andes. Ahora podemos dominar la corrupción y enfrentar y resolver los problemas más álgidos que nuestra patria tiene. Muchas gracias, compatriotas. Gracias, compatriota Marlene Ortega, por su exposición, igualmente por el relato de lo que ha sucedido en su familia y realmente que nos llena de una identidad inmensa en nuestros corazones.